panameña. Ricardo Lombana del Movimiento Otro Camino, buenos días. Buenos días, Chema, José María Torrijos, buenos días a Manolo que anda por ahí también y a toda la audiencia de Radio Panamá. Un gusto estar aquí con ustedes. Qué bueno que estás acá, Ricardo. Muchísimas gracias. Acá para que tomes. Agüita. Por supuesto, la realidad del país. ¿Cómo ves el panorama en estos momentos, Ricardo? Bueno, yo siempre trato de ser optimista. Ojalá las cosas se pintaran mejor de como se pintan hoy y creo que el gobierno nacional debe ponerle atención, más atención de la que le está prestando a lo que la ciudadanía está diciendo y sintiendo. Todas las mediciones que podemos ver en las últimas semanas indican que el gobierno nacional tiene una desaprobación de más del 70% de la población y nosotros que hacemos nuestras mediciones, nuestras encuestas, nuestros sondeos, te puedo decir que el panameño está pasando trabajo. Quiero referirme primeramente a la economía. El gobierno nacional llegó a la presidencia bajo la bandera de reactivar la economía. Básicamente era su única propuesta o su único eslogan de campaña, el Chenchen. Y el Chenchen, después de un año y tanto, no ha llegado, pero no solo no ha llegado, sino que ya es más que evidente que ni siquiera tenían un plan para la reactivación económica del país y generación de empleo y por ende generación de ingresos y bienestar para la población. Eso es preocupante por las dos vías. Por la vía de haberlo prometido solo como un eslogan de campaña y haber engañado a la población. Dos, para haber llegado a la población, a gobierno, sin un plan para la reactivación económica. Y tres, a estas alturas del partido, que no veamos acciones concretas o destino de fondos que se están usando para otras cosas para la reactivación económica. ¿Cuán importante o cuán fácil sería destinar, por ejemplo, esos dineros que van para vías diplomáticas o que van para hospital de mascotas y otras cosas con las que podríamos estar de acuerdo si todos estuviéramos mejor? Pero hay prioridades y deberían estar pensando en crear un fondo para ayudar a los pequeños y medianos empresarios, los micro, pequeños y medianos empresarios. Insisto en que si se crea un fondo de ayuda no reembolsable y un programa de microcrédito agresivo para los pequeños y medianos, la economía empieza a moverse, pero en eso no es que anda el gobierno. Ricardo, vamos a ir desgranando un poquito varias cosas ahí. Mencionaba la vía diplomática, que eso ha sido un tema que se ha cuestionado y que ya el presidente dijo que eso va. El tema del presupuesto. ¿Qué señala o qué evidencia el presupuesto 2026 según lo que se ha podido ver a través de la Asamblea? ¿Cuáles son, si tratáramos de conocer las prioridades del gobierno de José Raúl Mulino a través del presupuesto presentado, cuáles son? Lo mismo de siempre. No hay un cambio en general. Cuando interpretas la totalidad del presupuesto, tanto en los montos como en la distribución de cómo está asignado, no es una diferencia o un cambio de rumbo con respecto a administraciones anteriores que tanto lo prometieron. Por ejemplo, aquí se prometió en campaña una reducción drástica o una revisión de exoneraciones, por ejemplo, ¿no? Y de las leyes de exoneraciones que no se justifican y que tantos recursos se llevan, que deberían revisarse. Se prometió en campaña, lo vemos todo presente todavía en el presupuesto general del Estado. Planilla, a pesar de que ha habido una leve reducción de planilla, cuando lo vemos en términos generales, en términos de erogaciones o presupuesto de planilla, sigue siendo relativamente igual. No vemos un giro drástico hacia inversión social, inversión pública prioritaria. Y eso es lamentable, porque vuelvo a señalar que en campaña se prometió exactamente lo contrario. Se prometió una reducción drástica de los gastos innecesarios. Se prometió una inversión importante en materia social y de infraestructura para la salud, por ejemplo, un nuevo oncológico, que es uno de los temas que está ahora mismo sobre la mesa. Tampoco lo hemos visto, o al menos ahora se presentan excusas, y tampoco vemos la asignación para programas especiales
como el que estoy hablando yo del microcrédito o como he estado mencionando en las últimas entrevistas estas 2 semanas de un programa para un fondo de ayuda no reembolsable para microempresarios o pequeños productores. Eso para ponerte un ejemplo. Seguimos pagando deuda. Seguimos destinándole una friolera, para usar términos más criollos, de recursos económicos al pago de deuda, al pago de intereses, y todo cambia para que nada cambie. Esa es una lectura no técnica, pero sí política de un presupuesto general del Estado que sigue reflejando lo mismo cuando se esperaba un giro o un cambio en la forma de administrar y planificar la inversión de nuestros dineros. Esta mañana, cuando comenzábamos el programa, estábamos hablando acá que es sorprendente cómo en Panamá se hablan de montos de miles o de millones y de miles de millones de dólares con una normalidad Pasmosa. que asusta, sí, exacto, pasmosa, que asusta. Ayer, por ejemplo, el Ministerio Público, las fiscales, dieron una conferencia de prensa y hablaban del daño que se ha cometido por estos ciertos casos que están vinculados a peculado y corrupción, el daño al Estado. Es poco lo que se ve en cuanto al castigo. Siempre se habla de que se robó esto, se perdió el otro, se hizo esto, se hizo lo otro. Se señala mucho a Laurentino Cortizo, se señala mucho a Gerardo Solís, se señala mucho al vicepresidente Carrizo. Hasta ahora lo que hemos visto es a Luis Oliva y a Nando Meneses, a Bernardo Meneses, entre otros pocos funcionarios. Y va un poco relacionado con este tema del presupuesto y los dineros. Parte de esta recuperación o parte de ese trabajo también va en la certeza del castigo, ¿o no? Sí, miren, ¿por dónde empezar? Yo quiero reiterar en esta entrevista lo que hemos venido señalando desde siempre. El presidente Mulino llega a gobierno producto de un pacto político de recámara en el cual el presidente se compromete, y lo reitero y lo digo con claridad, a darle garantía de impunidad, a que no haya certeza del castigo, mucho menos castigo, para quienes salían de gobierno, sobre todo quienes dirigían la nación. Y usted mencionó los nombres: presidente, vicepresidente, incluso el contralor, gran responsable también, entre otros. Entonces, puede haber un show, como lo vamos a ver, de subida y bajada de escaleras como cada 5 años, pero sin consecuencias reales. Y si las hay, pienso que las va a haber para los perros flacos, ¿no? Como algunos que andan subiendo y bajando escaleras ahora mismo, pero no para los peces gordos, muchos de ellos incluso que siguen haciendo negocios con el gobierno actual. Entonces, hay un pacto de impunidad. El presidente lo ha negado en las conferencias de prensa, pero yo sigo esperando. Y la población sigue esperando porque vemos ante nuestros ojos la demostración de que las investigaciones o las pocas investigaciones que avanzan son sobre tal vez casos pequeños, y 2, sobre los funcionarios de mandos medios y no sobre los que estaban comandando la nave de los grandes escándalos de corrupción, y además los empresarios que en asocio con los gobernantes de turno saquearon al país. Y así administración tras administración, pero ya vendrá el tiempo electoral en algún momento de vuelta y podremos nuevamente insistirle a la población de que sí, es importante presentar propuestas para reactivar la economía, es importante presentar la visión de Estado que tenemos sobre salud, visión social, sobre agua potable, sobre costo de la vida. Todo eso es importante. Pero si no entendemos, como lo han entendido en otros países, que hay que ponerle un alto a la robadera que hay en el país, porque no se roban 3 reales, se roban realmente muchas obras que hoy no son realidad producto de los robos, entonces podremos en ese momento tomar otro camino como país. Y por eso nosotros venimos insistiendo. Ojalá devolvieran la plata, ojalá que hubiese una planificación agresiva para que quienes le deben dineros al Estado regresen la plata. Voy a poner una comparación. Mire lo que pasó con el Suntrax. Yo no soy defensor del Suntrax, no tengo nada en común con lo que han promovido, sobre todo sus dirigentes, porque en el Suntrax obviamente una cosa son los agremiados y otra cosa es los dirigentes. Pero, o sea, el aparato del Ejecutivo y el aparato estatal montó
una operación para desarticularlos, anularlos y procesarlos y punto. ¿Por qué no así con otros grupos delictivos? Otros grupos que se han encargado de saquear los recursos de la nación. Y me refiero a quienes en asocio con el gobierno anterior, por ejemplo, saquearon las arcas públicas, entre otras cosas. Si ese dinero se recuperara, habría mucho más chen para la población, para la inversión y para las obras. Pero ¿qué pasa? Volvemos al círculo vicioso de los acuerdos políticos, de que yo llego al poder con un pacto y yo no te investigo. Lo tomo desde los acuerdos políticos, Ricardo, y buenos días. El pasado mes de julio, Jorge Herrera llegó a la presidencia de la Asamblea Nacional en apoyo de varias bancadas opositoras a quienes llevaban el oficialismo en la Asamblea Nacional hasta ese momento, y se esperaba que los cambios que lleva a cabo Jorge Herrera como presidente de la Asamblea fueran, le dieran un giro de timón a la misma. A pocas semanas de terminar el primer periodo de Jorge Herrera, la primera parte del periodo de Jorge Herrera como presidente de la Asamblea Nacional, ¿usted cree que se haya podido lograr esos cambios, por un lado, o el inicio de esos cambios, y romper es lo que se veía como una alianza entre algunos diputados y el Ejecutivo? La población está evaluando negativamente y con contundencia el rol de la Asamblea Nacional. Mientras eso no cambie, yo no voy a poder opinar de una manera distinta, porque yo puedo tener mi evaluación como Ricardo Lombana, como figura política, pero el pueblo es el que evalúa con su opinión, con lo que está percibiendo. La Asamblea Nacional de hoy no satisface las expectativas de un país y de un pueblo. Y eso sale a la calle y yo creo que ustedes como periodistas lo saben. Entonces, por más buena intención que tenga el presidente Jorge Herrera, por más que dentro de las negociaciones de ese acuerdo para llevar a Jorge Herrera y a la nueva directiva a presidir la Asamblea Nacional, en esos acuerdos puedan haber habido intenciones importantes, ¿dónde están las cosas que el país espera de su Asamblea? Y son sencillas, no pensemos que son 19 cosas o 25 cosas. 3 cosas básicas. Un nuevo reglamento interno, que venimos escuchando que se va a reformar. Chema, ¿desde cuándo? Leonardo, Manolo, ¿desde cuándo estamos aquí? Desde el periodo pasado. No, mucho antes. Aquí se está hablando de reformar el reglamento. ¿Para qué? Para que se puedan eliminar privilegios y para que se pueda tratar o regular como cualquier ciudadano común las actividades y el trabajo de los diputados. Cosas tan sencillas como el que no va, no cobra. Por ejemplo, que es lo que la ciudadanía exige y vería que entonces se está empezando a tratar de la misma manera. La eliminación de exoneraciones, de privilegios, de prebendas, de muchas cosas que tienen los diputados, incluso los fueros para las investigaciones. Por otra parte, la reducción drástica del presupuesto. Sí, el presupuesto se ha reducido, pero no hemos escuchado más. Recuerdo que el Contralor fue allá, hizo su escándalo, hizo su bulla de las botellas, que no sé cuánto, que esto, que lo otro. ¿Qué pasó con el tema de las botellas y los cashbacks? Yo no escucho de ninguna investigación que esté dando resultados concretos sobre el desmantelamiento de estas redes, que es otra expectativa ciudadana. Y tercero, las leyes. Las leyes que realmente busquen reactivar la economía, que creen incentivos para la inversión, que creen proyectos como el que hemos insistido de la creación de un fondo para ayudar a los pequeños productores, a los micro y pequeños empresarios. 3 cosas sencillas: reforma del reglamento interno, reducción drástica del presupuesto, incluyendo la planilla, con el desmantelamiento del esquema, y tercero, proyectos de ley que realmente beneficien a la población. Ahora, mientras eso no ocurra, puedes cambiar al presidente de la Asamblea, pero volvemos a los acuerdos políticos que no traen resultados concretos para la población. Ahora, don Ricardo Lombana, hablando un poco más atrás de la argumentación que usted trajo al plató de Radio Panamá, diciendo y hablando de acuerdos políticos para castigar a los pescaditos y dejando libre a los tiburones enormes de la corrupción.
Cada vez que se hace un argumento que dirige los disparos del cuestionamiento público hacia el actual gobierno, la respuesta del gobierno es entrar a descalificar a quien está planteando el mensaje, al mensajero. ¿No cree usted que a veces se está haciendo muy duro contra el gobierno y que los cuestionamientos no se ajustan a la realidad o por dónde es que viene la cosa? En otros países le prenden fuego a los edificios, así que yo creo que aquí, los edificios públicos, yo creo que aquí los señalamientos y las quejas son bastante tenues, son bastante aceptables, bastante conformistas incluso por parte de la población. Ojalá fueran más severas, no de parte de políticos, y me incluyo, sino por parte de la ciudadanía. O sea, ojalá el ciudadano tuviera más mecanismos para poder realmente lograr cambios importantes o por lo menos decisiones importantes a partir de la crítica y a partir de las quejas y las acciones ciudadanas. Pero yo pienso que el gobierno está con la piel sensible. El presidente no aguanta, ustedes son periodistas, ustedes han visto las conferencias de prensa, el presidente no aguanta una pregunta incómoda. Me atrevo a decir, yo no voy a calificar ni positivo ni negativo ninguno de los presidentes anteriores, ni Cortizo, ni Varela, incluso Martinelli. Pero de los últimos presidentes yo no recuerdo un presidente tan sensible ante preguntas incómodas. O sea, se molesta inmediatamente, interrumpe la pregunta, ofende por lo general al mensajero o a quien está preguntando, descalifica y cambia de tema. Eso ya es un patrón, ya no ha ocurrido 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y yo creo que el presidente tiene que poner mucho más atención a esto porque las formas son tan importantes como el fondo. Y en cada acción que yo he visto del gobierno, o por lo menos del presidente Mulino, cuando se le traen temas incómodos, es de ataque y no de explicación. Es de desprecio hacia la población. Yo usaba un ejemplo en estos días sobre la vía diplomática. Yo escuché con atención 2 veces, vi la parte esa de la conferencia, y miren, la demostración para mí del desprecio es cuando él dice, bueno, si a algunos les molesta que haya canchas de tenis, yo no juego tenis, así que las podemos eliminar. Si nos detenemos por un segundo a evaluar esa frase, esa es una frase que denota por completo que él no ha entendido que él es el presidente de la República, y que está muy mal lo que está haciendo, que él tiene obligaciones de cuidar los recursos de los panameños. La gente está molesta y exigiendo que no se destinen millones de dólares a un proyecto que no es necesario y que se atiendan las prioridades. Eso es lo que hay en el fondo de esa discusión. Entonces, el presidente interpreta, bueno, si a alguien le molesta, ojalá él le dijera eso en la cara a una madre que hoy no tiene los medicamentos para atender a su hijo, que los debería tener por derecho, que se lo diga en su cara, o que se lo diga a una comunidad como en Panamá Este, o como en Chepo, o como en Azuero, ahora mismo que está la gente como Gorgojo sin agua, o comprando agua, o con cisterna, o en tantos lugares del país, que les diga, ¿no? Bueno, si a usted le molesta que haya canchas de tenis, él no ha entendido, él cree que son críticas por razones políticas o demagogia. Yo escuché al propio director del oncológico, 1 día, 2 días antes de las declaraciones del presidente Mulino, de la boca del director del oncológico decir, estamos solicitando dinero para comprar medicamentos, nuevos medicamentos y hacer inversiones para salvar vidas. Para salvar vidas. Eso lo dijo el director del oncológico, no lo dijo Lombana, no lo dijo el otro, y el presidente responde de esta manera. Entonces, para ir al fondo de tu pregunta, Manolo, las críticas no están siendo duras. Yo pienso que las críticas y los señalamientos son necesarios porque este señor dijo en su promesa de campaña que iba a haber Chen para todos. En su discurso de toma de posesión prometió la construcción del nuevo oncológico y hoy alegremente dice no hay plata y punto, vamos a otro tema y si hay plata para la vía diplomática. Y algo que la ciudadanía no sabe y hoy aquí lo quiero recalcar.
La Dirección de Contrataciones Públicas, que ha pasado bastante agachada y la gente ya olvidó ese tema, prohibió que los panameños supiéramos quiénes son los dueños de la empresa contratista detrás del famoso hospital de mascotas, que todo indica que es el mismo contratista de la vía diplomática. Cuando sumas, son más de 30 millones de dólares o 30 y pico millones de dólares más las adendas que terminen haciéndose. Estas cosas no pueden pasar. Los panameños tenemos derecho a saber quiénes son, a quién estamos contratando. Entonces, ojo, porque no solo se trata de recuperar los dineros mal administrados o robados en la administración anterior o en las administraciones anteriores, sino que también se trata de que hay corrupción en este gobierno ahora mismo y estamos viendo muestras de corrupción en esta administración. ¿Y por qué yo insisto en esto? Porque allí está la plata que se requiere, Manolo, para las inversiones. Claro que hay plata y por eso los panameños están cabreados y perdonen la palabra. Por eso tiene Mulino más del 70% de desaprobación. Por eso, porque el pueblo no es pendejo. El pueblo sabe que sí hay recursos, pero uno, no se quieren invertir en las prioridades. Dos, no se quiere ir a investigar ni a pedirle que devuelvan la plata a quienes las tienen en jugosas cuentas bancarias, fideicomisos y estructuras, seguramente aquí o fuera de Panamá. Y tercero, que el presidente le está mintiendo al país cuando trata de justificar estas cosas. Ya que mencionamos el tema del reglamento interno de la Asamblea y el tema de la corrupción, en esa misma conferencia de prensa, el presidente se refirió al diálogo que mantiene con el procurador y donde le indica que le pidió que retirara el proyecto anticorrupción presentado, los proyectos anticorrupción presentados en la Asamblea. Dice que lo dijo como abogado, no como presidente, que porque no le gustaban. Pero se habla de una directa intromisión de un órgano al otro, porque si no le gusta, lo más legal no hubiera sido simplemente vetarlos cuando le llega después del tercer debate, o lo más ético, pues. Mire, cuando empezaron las conferencias de prensa, yo fui uno de los que evaluó positivamente la iniciativa. Lo dije públicamente, que me parecía positivo que luego de un presidente ausente, como Cortizo, que desapareció, tuviéramos al menos una muestra de un presidente que, bien o mal, le iba a dar la cara al país, iba a hablar con el país. Al principio fue positivo, pero ahora yo tengo que decir que lo que más le está haciendo daño al presidente son las conferencias de prensa que está haciendo. Y no pienso que hay que eliminarlas, pienso que hay que modificarlas, porque uno, las preguntas no pueden ser filtradas. Y si son filtradas, no se pueden censurar. Dos, la autorización o las autorizaciones para que entren los periodistas, porque tenemos información de que hay periodistas que no les han dado acceso a esas conferencias. Tercero, que realmente se informe al país sobre cosas importantes que se están haciendo. Y cuarto, que el presidente tenga respeto por la población panameña al dirigirse respetuosamente y educadamente a las preguntas que le hacen los periodistas. Yo creo que si se hace eso, en vez de estar ofendiendo, en vez de estar insultando, en vez de estar descalificando, yo creo que el ejercicio puede retomarse de vuelta. Y bueno, cuando el presidente designó al procurador, él dijo, es mi amigo. Lo dijo en la conferencia de prensa precisamente. Dijo que era su amigo y dije yo en ese momento que ahora la pelota estaba en la cancha del procurador. Porque al decir públicamente el presidente, él es mi amigo y por eso lo estoy poniendo, porque confío en él, porque es un buen abogado por esto y por lo otro, el gran reto del procurador era y es demostrar que primero él es el procurador general de la nación antes que el amigo del presidente. Y sí es una intromisión, reconocida además en televisión nacional, y esas son las intromisiones, Chema, que conocemos. Porque intromisiones que no conocemos seguramente hay muchas más de manera directa o a través de los famosos operadores políticos que le llaman, que son los que llevan muchas veces esos mensajes.
¿cómo vas a luchar contra la corrupción si no hay un compromiso que viene desde la presidencia de la República? No lo vemos. Yo no lo veo y la población no lo ve. Y qué lástima, porque la gente ahora mismo ya no aguanta económicamente. Vi una encuesta en estos días que decía que casi el 70% de los panameños no le alcanza su ingreso para sobrevivir un mes. O que no completan lo que necesitan para sobrevivir un mes. Las cifras son alarmantes y en eso debería concentrarse el gobierno. La perspectiva de crecimiento del país, según lo que se informó ayer, va en aumento, ¿no? Hicieron una revisión y la cifra, por lo que se pudo ver, cambió para mejor. Pero lo que decimos aquí cada vez que analizamos el tema de presupuesto, decíamos más temprano, como mencionaba Chema, en Panamá perdimos la capacidad de asombro a los millones, a los miles de millones que se manejan en un presupuesto y en otro. Pero ese presupuesto que se maneja año a año y que se genera año a año no llega al panameño de a pie. Yo estoy claro que Chema le había preguntado antes en torno a la posición respecto al presupuesto general del Estado para 2026. Pero este año el periodo fiscal cerró con anticipación, cerró el 15 de agosto. Y eso llevó a que hay instituciones que no ejecutaron y que les quedó gran cantidad de presupuesto para este año disponible para usar que no pudieron utilizarlo. ¿Cómo estamos en materia de administración pública a nivel de país? ¿Tenemos a los funcionarios preparados para poder ejecutar la acción que se necesita? Bueno, ahí hay que separar entre este gobierno y el problema en general que tenemos. Yo creo que todos sabemos que tenemos en general un problema de una débil carrera de administración pública en general. Y parte de la propuesta que nosotros hemos avanzado en campaña, y ustedes lo saben, es precisamente la creación de una Secretaría Nacional de la Función Pública enfocada precisamente en 3 ejes para que en un periodo de tiempo razonable Panamá esté dotada de un servicio público de carrera estable, capacitado y con actualizaciones. Eso no existe en Panamá y si existe no se respeta. Entonces lo dejamos muchas veces a la suerte de los gobernantes de turno, de los ministros de turno que hacen malabares con alguno que otro funcionario de experiencia que haya en algún ministerio para poder llevar la administración pública. Entonces, si no nos detenemos a hacer los cambios que realmente necesita el servicio público desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista financiero, como estás hablando, vamos a seguir cada 5 años en esto. Planificación. Todos los países que tienen al menos un nivel de bienestar al que nosotros deberíamos aspirar por la riqueza que tiene Panamá, son países que planifican su inversión pública y son países que elaboran su presupuesto de acuerdo a esa planificación y dicha planificación está en línea con las prioridades del país. Aquí un día un presidente se levanta y dice voy a hacer rotondas. Martínez le dijo vamos a hacer rotondas y hicieron un montón de rotondas por todo el país, se gastaron más de $1.000 millones en rotondas y adendas. Ahí están las rotondas, varias de ellas ni siquiera funcionan y alguien se volvió millonario por allí. Y que además provocan accidentes de tráfico. Después se para otro presidente y dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer un tren, pues. Y ojalá algún día tengamos un tren, lo digo en serio. Pero no hay agua, viejo. No hay agua. Pregúntale a la población que tiene 30 años sin agua en Panamá Este o en cualquier punto del país, porque son varios los focos en Azuero, en Panamá Este, en Colón, en las montañas, en la comarca, en varios distritos en la provincia de Chiriquí, donde no hay agua. Pregúntale a esa gente si quiere tren o quiere agua potable para la vida y para la salud o incluso para el sector agropecuario. Si tú retomas la planificación de la inversión pública, si esa inversión pública está amarrada a las prioridades nacionales, vida, salud, agua potable, servicios básicos y luego el rascacielos, ¿no? Y esos fondos de elaboración de presupuesto, las asignaciones presupuestarias van en línea con eso, el país empieza a eliminar la discrecionalidad, ¿no? El criterio o la discrecionalidad con la que un presidente o aquí un gobierno tranquilamente dice voy a hacer esta obra porque es una mega obra y trae trabajo y punto, cuando las prioridades básicas de los ciudadanos no están atendidas, yo creo que es lamentable. Y un comentario más sobre lo que nosotros proponemos
porque no es solo señalar lo que está mal. Oye, no inventemos la rueda. Dejemos la planificación un momentito de lado y creemos un plan de emergencia. ¿Cuál es la emergencia nacional ahora mismo? La economía, no hay trabajo. Tú puedes fácilmente con un programa de recorte o incluso con un préstamo, ya que están tan acostumbrados a pedir préstamo, crear programas sociales de emergencia. Te voy a poner cosas básicas. Lo hablé aquí una vez hace un par de años tal vez. Si tú recorres la carretera panamericana, que tú, Manolo, la recorres a cada rato, desde Panamá hasta David, la maleza se está comiendo Sí, la carretera. Terrible. Y tú dices, oye, con la cantidad de botellas y funcionarios que hay, no hay nadie que limpie esto. Bueno, tú puedes fácilmente crear un programa, ¿no? Y tú, de manera no permanente, de manera temporal, tú creas un programa con 500, 1000, 1500, 2500 personas rotativas para darle mantenimiento al ornato y la belleza y el mantenimiento de la corta de maleza en el medio de la carretera, en la isleta, a los lados de la carretera, porque encima tiene que ver con la seguridad vial. Contratado en los mismos pueblos donde están Contratas, esas allá carreteras. esa era la segunda parte, contratados en los mismos pueblos por donde pasa la carretera. Empiezas con temas pequeños a crear programas sociales y se empieza a mover la economía. Si le das $200, por ejemplo, a cada una de esas personas al mes, o $250 al mes, el monto que el presupuesto aguante si el presupuesto no se destinara a cosas que no son necesarias. Asimismo, el mantenimiento de veredas y de parques a nivel nacional. Asimismo, el mantenimiento de aceras a nivel nacional. Si tú armas ese tipo de programa, que aquí en Panamá existieron programas como estos, ¿no? Y pones a la gente a pintar las oficinas públicas, a darle mantenimiento a los parques, a darle mantenimiento a las aceras, incluso en vez de la mega obra, ojo, y yo no estoy en contra del tren, pero imagínate los fondos que se van a invertir en el tren, primero distribuidos en la construcción de carreteras o caminos de acceso en las comunidades o para que los productores medianos y pequeños lleven sus productos a los centros de distribución o a los mercados. Eso te genera empleo en todo el país. Circulante. Resuelves o atiendes un problema que están los productores hace 30 años diciendo no tenemos camino de producción o no tenemos caminos para llevar nuestros productos al mercado. Y tercero, creas trabajo. Allí hay propuestas concretas, realizables y realizables de manera rápida, pero la mega obra, ¿no? Que ojo, reitero, ojalá algún día veamos un proyecto de tren aquí, pero yo estoy seguro que si tú le preguntas a los panameños, sobre todo los que no tienen, que son muchos, sus necesidades básicas resueltas, te van a decir, yo primero quiero agua, yo primero quiero trabajo, yo primero quiero medicamentos, yo primero quiero seguridad, yo primero quiero que mi escuela no se esté cayendo a pedazos. Esas son las prioridades de un país. Ricardo Lombana, presidente del Movimiento Otro Camino, gracias por estos minutos en Radio Panamá. Ojalá podamos seguir conversando con ustedes de otros temas y bueno, estamos en contacto. Sí, no, Puedo dar un mensaje final, claro. ya que mencionó el Movimiento Otro Camino, yo quiero aprovechar estos micrófonos para hacer una invitación a toda la ciudadanía que nos escucha a que, aunque no estamos en tiempo electoral, la actividad de organización política continúa. Nosotros no hemos parado, seguramente ustedes que están pendientes de las redes, como periodistas y como medio, ven que nosotros estamos por todo el país en tarea de organización. Si usted está interesado en activarse políticamente o está harto de la situación de su comunidad o quiere que las cosas empiecen a cambiar, participe e involúcrese y súmese a un proyecto político como este, el Movimiento Otro Camino. Y si usted tiene aspiraciones de ser candidato, que por ahí hay, por aquí estoy viendo algunos que han por ahí coqueteado con eso en algún momento de sus carreras, o algunos con apellidos muy interesantes para la política. Álvarez Cedeño. Ya quedé afuera de todo, Qué de todo barrido. señalamiento ya. Sí, quédate fuera. El mío, Leonardo el Grimpa. mío es el Tesoro Mundial de Estados Unidos. Sí, Así que, y pueden sumarse a este movimiento. Estamos sumando gente para nuestras estructuras provinciales, distritales, circuitales de corregimiento y estamos desde ya reclutando futuros candidatos a todos los cargos de elección popular. Y cierro con esto. ¿Quiénes están invitados? Todos los panameños. No importa si vienen de otro partido político. Tenemos las puertas abiertas para los buenos panameños que están en otros partidos y han militado en el PRD
pueden haber militado en el panameñismo, pueden haber militado en el RM, pueden haber militado en el Cambio Democrático o en otros partidos, porque en todos los partidos hay muchísima gente con liderazgo y que puede aportar a la construcción de un proyecto que se llama Panamá. Así que contáctenos en nuestras redes sociales, independientes, miembros de otros partidos, jóvenes, mujeres de este país, que la tercera para nosotros será la vencida en el 2029.